Nos va a dar una conferencia Pedro Marum del Institute of Mathematics, Chess Academy of Sciences de la República Checa y nos va a hablar de órdenes lineales. Bueno, gracias por la introducción. Cualquier, es un gusto estar acá otra vez, aunque virtualmente. Si cualquier duda que tengan me interrumpen. Y sí, mi idea era hacer como un pequeño resumen histórico de la teoría y llegar a algunas de las problemáticas que se están tratando hoy en día. Y para empezar, un buen lugar puede ser la definición. Un orden lineal, que supongo que todo el mundo sabe, pero para fijar terminología, es un conjunto ordenado tal que todo par de elementos es comparable. O sea, para todo X e Y, un orden lineal, digamos, X grande. Para todo X e Y en X, o bien X es menor o igual a Y, o Y es menor o igual a X. Y cuando digo conjunto ordenado, quiero decir relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces, ¿qué pinta tiene un orden lineal? Bueno, así. ¿Y qué ejemplos hay de órdenes lineales? Bueno, uno está familiarizado con los principales, que son, bueno, los naturales, los enteros, los racionales, los reales. Cualquier subconjunto de un conjunto de un orden lineal es un orden lineal con el orden inducido, así que ahí también tenemos un ejemplo. Y otro tipo de ejemplo sería alfa, un ordinal. Con mayor generalidad, cualquier conjunto bien ordenado es un orden lineal. También se lo llama órdenes totales. A los órdenes lineales yo voy a usar la terminología de orden lineal. Y un pelín más de terminología, un orden lineal X es... Y voy a dejar de escribir el orden cuando me canse, lo cual va a ser en unos 11 segundos. Voy a usar notación y escribir solamente X. Es denso, sí, solo sí, para todo X e Y en X. Si X es menor a Y, entonces hay un tipo entre los dos. De nuevo, esta terminología seguramente les resulte familiar. Los racionales y los reales son densos. Los otros ejemplos que di no lo son. Eh, y la teoría medio que comienza con el siguiente teorema de Cantor del fines del siglo XIX, que dice lo siguiente: sea X un orden lineal numerable denso sin mínimo ni máximo. O sea, para todo punto hay un punto más grande y hay un punto más chico. Bueno, un ejemplo de tal orden sería los racionales. Y lo que dice el teorema de Cantor es que ese es el único ejemplo, salvo isomorfismo. Entonces X es isomorfo a Q. La forma, esto se suele decir como que la teoría de órdenes lineales es categórica en Aleph 0. Hay un solo modelo, hay un solo orden lineal en de tamaño Aleph 0, salvo isomorfismo. Y la demostración es sencilla y es una idea muy importante que aparece mucho, así que vamos a hacer un pequeño eh, bosquejo de cómo se hace. Bueno, lo primero que podemos hacer es enumerar a nuestros conjuntos. Los X va a ser XN para n natural y los racionales van a ser QN para n natural. Y nosotros queremos F que va de X en Perdón, Q. Sí, perdón. pregunta. O sea, ¿qué quiere decir que sea isomorfo a Q? O sea, Q es un cuerpo, tiene un montón de propiedades. Con el orden, solo como conjunto ordenado. Hay un único conjunto ordenado, eso es lo que quiere decir.
Sí, o sea, queremos una función que sea un isomorfismo de orden. O sea, si dos puntos de X están ordenados de una forma, las imágenes están ordenadas de la misma forma y viceversa. Está bien, o sea Es que hay un la, conjunto que cumple esas propiedades y Q es un modelo de eso. sí, y es el único. Ok. Pero sí, la estructura algebraica de Q como cuerpo no corta ni pincha. Bueno, entonces queremos definir nuestro isomorfismo de X en Q y tenemos unas enumeraciones de X y Q. Entonces lo que vamos a hacer, esto se llama back and forth en inglés, es, o sea, hay que ir de atrás para adelante y de adelante para atrás, es definirlo por recursión según estas enumeraciones. Entonces hagamos una serie de dibujitos. Acá está X, acá está Q, se parecen mucho, así que vamos bien. Y en algún lugar de X cae el punto X0. Entonces hay que definir a dónde va a ir a parar X0 en Q. No importa en realidad a dónde, así que para decir algo concreto vamos a definir que va a parar vía F a Q0. Ahora lo que queremos hacer es mirar el punto Q1. Q1 está en los racionales, así que es o bien más grande o más pequeño que Q0. Digamos que es más grande. Entonces por acá está Q1. Ahora, el conjunto X, como conjunto ordenado, no tiene mínimo ni máximo. Así que va a haber un primer tipo, digamos xn0, que le gana a x0. Entonces, por ejemplo, n0 es el menor n, tal que x0 es menor a xn. Y voy a definir f que mande xn0 en Q1. Entonces hasta ahora tengo que x0 y xn0 están en el dominio de f y que q0 y q1 están en la imagen de f. El próximo paso es ver qué pasa con x1. Yo sé que x1 cae en alguna... x1 puede estar acá o puede estar acá. Perdón, acá, cualquiera de estos, X1 puede estar en alguno de estos lugares. Además, X1 podría ser XN0, eso es una posibilidad. Quizá, o sea, nosotros estamos intentando definir f de X1, quizá ya lo definimos, porque quizá justo dio la casualidad que XN0 era X1. Pero, entonces vamos a decir, a ver, próximo paso, definir f de X1. Si x1 es igual a xn0, listo, no hay que hacer nada. Si no, x1 está en algún lugar en x. Digamos, por ejemplo, que x1 cae entre x0 y xn0. Bueno, el orden Q es denso, así que hay algún punto que está entre Q0 y Q1. Elijo el primero según la numeración, no importa. Y defino f que mande Q1 a este que va a ser Qn1. Bueno, después hay que ver qué hacer. Quiero que Q2 esté en el rango de mi función. Q2 va a estar en algún lugar en Q, digamos que está acá está Q2. De nuevo, como X no tiene mínimo ni máximo, acá hay un tipo que le gana a todo lo que definimos hasta ahora, así que puedo usar este, digamos xn2. Y el procedimiento sigue. La idea es que en cada paso tengo un nuevo punto para considerar y caiga donde caiga relativo al resto de los puntos, a los puntos que ya consideré, va a haber un punto en el otro conjunto que esté en la misma posición relativa, así que puedo extender el isomorfismo de un pasito más. Hago esto después de omega pasos, o sea, un paso para cada número natural, voy a tener una función cuyo dominio es todo x, cuyo rango es todo q, y me aseguré de que fuese un isomorfismo de orden, porque preservo el orden. ¿Está bien? ¿Se vio más o menos esto? Los detalles hay que escribirlos con algo de cuidado, pero la idea es esa, se hace un punto a la vez y eventualmente se termina. De hecho, Muchas gracias.
Veo que es con- inyectable, sí, sí, pero claro, es sobre. porque a la vez que es sobre porque estoy poniendo cada punto del codominio en la imagen. Fíjate que me aseguré de poner a Q0, después me aseguré de poner a Q1, después me aseguré de poner a Q2, etcétera. Claro. Eventualmente pongo, o sea, cada paso de la recursión es de dos tipos. O bien pongo un punto de X en el dominio o pongo un punto de Q en el rango. Y eventualmente pongo a todo. Bueno, Una pregunta. eh, ¿Existe un sí, argumento que permite probar que un intervalo racional abierto y acotado, digamos, es isomorfo a Q también? correcto, sí. Y si Yo, reemplazás cada elemento de Q por Q y te mirás ese nuevo orden, eso también es isomorfo a Q. Dos copias de Q, una al lado de la otra, es isomorfo a Q, etcétera. no, lo del intervalo, porque uno intuitivamente supone, pero capaz que el isomorfismo explícito es más difícil. No es arco tangente, digamos, como uno hace en la recta real. Claro, claro. Pero sí, esto dice sí, todo intervalo racional con abierto va a ser isomorfo a Q. Sí, sí, es un teorema que tiene bastantes, o sea, es sencillo de probar, pero una vez que, bueno, está esta idea bastante inteligente, pero tiene bastantes usos. Eh, entonces, como esto afirma ser una charla de teoría de conjuntos, lo que vamos a preguntarnos es qué pasa cuando miramos cardinales más grandes. O sea, esto fue sobre conjuntos órdenes lineales de tamaño Aleph 0. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con órdenes lineales de tamaño Aleph 1? Aleph 1 es el primer cardinal no numerable. Eso es todo lo que hay que saber. Bueno, antes de seguir, entonces, lo primero que habría que hacer era tener algunos ejemplos de órdenes lineales de tamaño Aleph 1. Entonces, por ejemplo, omega 1 es el primer ordinal no numerable. Es un ejemplo. Todo ordinal está linealmente ordenado y se ve así: 0, 1, 2, viene omega, omega más 1, etcétera. Pero también uno tiene omega 1 estrella, donde uno toma, siempre que uno tiene un orden lineal, lo puede dar vuelta y considerar el orden al revés. Eso sigue siendo un orden lineal. Y la pinta que tiene esto va a ser, acá está el 0, después viene el 1, o antes viene el 1, mejor dicho, 2, 3, etcétera, omega, etcétera. O sea, estos son dos tipos de órdenes lineales de tamaño Aleph. Ahora, mire, vamos a buscar uno que tiene una personalidad bastante distinta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para cada intervalo abierto real, con extremos racionales, digamos I, elijamos un subconjunto AI, incluido en I, que tiene tamaño Aleph 1. Todo intervalo real es no numerable, así que tiene un subconjunto de tamaño Aleph 1. Y los puedo unir a todos. Tomo la unión sobre todos los intervalos racionales I de los A sub I, y a este conjunto le pongo un nombre. Esto es un subconjunto de los reales. Y este conjunto es sumamente denso en el siguiente sentido. A es Aleph 1 denso. ¿Qué quiere decir esto? Entre todo par de puntos de A, hay Aleph 1 puntos de A.
sea, antes la densidad solo requiere que haya uno. Si uno repite el proceso puede tener infinitos. Aleph 1 denso quiere decir que hay una cantidad no numerable de puntos entre todo par de puntos del conjunto. Bueno, este es un conjunto ordenado y nos podemos preguntar cómo es un orden lineal. Fíjense, por ejemplo, que no hay un embedding de orden de omega 1 en A, ni de omega 1 estrella, perdón, ni de, primero la otra cosa, ni de A en omega 1. Esto se dice, se escribe omega 1 no se reduce a A y A no se reduce, o sea, no hay un embedding de A en omega 1. La notación es esa. ¿Por qué A no se mete en omega 1? Porque si lo hiciese, A sería bien ordenado, porque omega 1 es bien ordenado y A no lo es. Y la otra es un pelín más técnica, tiene que ver con que A es separable como espacio topológico. Entonces tenemos acá un orden, un subconjunto de los números reales, que es Aleph 1 denso y que no se compara de ninguna forma con A, con omega 1. Y de la misma forma uno puede ver que omega 1 estrella no se reduce, no se mide en A y A no se mete en omega 1 estrella. Ok, pero tanto omega 1 como omega 1 estrellas no son densos. Entonces esto no es, nos está fallando alguna de las hipótesis del teorema de Cantor. Sí, Una pregunta. Claro, por qué distinguís entre omega 1 y omega 1 estrella? Porque a simple vista que si sería el mismo, uno con mínimo y otro con máximo. porque uno es bien ordenado y el otro no. ¿Cómo? Uno es bien ordenado y el otro no es bien ordenado. Omega 1 es bien ordenado, pero omega 1 estrella no lo es, porque tiene una sucesión descendente infinita. Ah, porque, claro. Bueno, pero O sea, hay una respuesta un poco más sofisticada que viene en un ratito. bueno. Pero lo importante es que son dos órdenes distintos y que ninguno se mete en el otro, o sea, son como muy distintos en cierta forma. Pero y en general un orden lineal puede incluir una copia de omega 1 y no una copia de omega 1 estrella o viceversa. Pero entonces, bueno, veamos otro ejemplito construido a partir de A, sea X, la suma sobre omega 1 de Q. ¿Qué quiere decir esto? O sea, omega 1 copias de Q con el orden lexicográfico. O sea, y el dibujito es el siguiente. Tengo los ordinales y para cada ordinal numerable tengo una copia de Q. Pues viene el número 1, acá hay una copia de Q, etc. Viene omega, hay una copia de Q, etc. Pues eventualmente viene omega por 2, hay una copia de Q. O sea, reemplazo cada ordinal numerable, perdón, por una copia de Q y los pongo uno al costadito del otro. Y esto tiene longitud omega 1. Esto es un conjunto denso. X es un orden lineal denso. Y X tiene tamaño Aleph 1. Porque porque Q es numerable y pongo Aleph 1 copias de Q y las uno. Ese es el motivo. Ahora bien, tampoco tiene mínimo ni máximo, porque Q no lo tiene, esencialmente. Dado cualquier punto en este conjunto de X, puedo encontrar algo más grande, algo más chico, y dados dos puntos cualesquiera de X, hay algo en el medio. O sea, es la densidad que escribí, pero no dije explícitamente. Sin embargo, pero X no es isomorfo a
¿Por qué? Bueno, dijimos que A es Aleph1 denso. Entre dos puntos de A hay Aleph1 puntos. Eso no le pasa a X. Entre dos puntos de X hay una cantidad numerable de puntos. ¿Por qué? A es Aleph1 denso. De nuevo, esto quiere decir, entre cada par de puntos hay una cantidad no numerable de elementos de A, pero entre todo par de puntos de X hay Aleph0 puntos. Y si hubiese un isomorfismo, los dos órdenes tendrían las mismas propiedades, que son definibles solamente a partir del orden. ¿Se ve esto más o menos? Sí, pero te quiero hacer una pregunta, soy Demetrio. Sí, sí, me di cuenta. ¿Vos ves? Está la cámara. No, reconocí la voz. Bueno, la pregunta es, ¿son- ¿de todo punto hay solo al de cero? ¿Podés alejar los ordinales para que queden Eh, eventualmente al F1 entre dos puntos? no, porque fíjate que tengo Porque son, es ordinalmente. omega 1. Claro, o sea, la longitud de la cantidad de copias que estoy poniendo es Aleph 1 No tenés o nada, omega 1. me O sea, si equivoqué. tomo un punto acá y un punto acá, entre los dos hay una cantidad numerable de copias de Q, así que numerable en total. Eh, o sea, si te quisieses extender un poquito más al próximo ordinal, ahí sí sonaste, pero así como está, con cómo armé este conjunto, es Algunos apenas denso, entre comillas. aunque algunos no pudieras, igual te alcanzaba. Correcto, sí, pero que este era el ejemplo más sencillo que se me ocurrió hace un par de horas. Sí, si hubiese un par de puntos o sea, son muy distintos estos órdenes. Podría encontrar órdenes que son parecidos, tienen partes parecidas y otras no, pero sí, tienes razón en eso. Entonces, la diferencia entre estos dos órdenes es una diferencia local, si se quiere, de lo que pasa con pares de puntos. Si quieren otro ejemplo donde hay diferencias globales, puedo llamar, no sé, Z a la suma igual que antes, pero en vez de poner una copia de Q en cada ordinal numerable, pongo una copia de A. Ya, acá está A, acá está A, acá está A, etc. Entonces, Z es Aleph1 denso eh, sin mínimo ni máximo. Pero, de nuevo, A no es isomorfo a Z. Y el motivo es que el orden Z es demasiado grande, en el sentido de que Z no es separable. Z no es separable. O sea, como espacio topológico, no tiene un subconjunto denso y numerable. Porque si tomo cualquier subconjunto numerable de Z, como tomé omega 1 copias del conjunto A, va a haber alguna copia de A que no ve a ese conjunto numerable, y esa copia de A me muestra que el subconjunto numerable con el que yo empecé no era denso. Ok, entonces acá tenemos una cierta variedad de ejemplos de conjuntos que son Aleph1 densos, no tienen puntos, no tienen mínimo ni máximo, y ninguno es isomorfo, que no son isomorfos entre sí. Entonces, esto parecería echar por tierra un poco esto muestra que el teorema de Cantor, así como está, no vale al nivel de Aleph1. Y uno puede tener una falla un poquito más espectacular, que es el siguiente resultado
de Sierpinski, que lo menciono porque usa el método de demostración, que no la voy a dar, es uno de los... es una idea muy rica que se ha generalizado bastante. Y dice lo siguiente: sí vale la hipótesis del continuo. O sea, si el primer cardinal no numerable es el cardinal de los números reales, entonces hay 2 a la Aleph 1 subórdenes de R, Aleph 1 densos, tales que eh, ninguno vamos a usar una palabra embedea en el otro. Conjugar la palabra embedea en español siempre es desafiante, así que eso es lo que yo voy a hacer. O sea, tengo una familia que es lo más grande que puede ser, 2 a la Aleph 1 es la máxima cantidad de conjuntos que puede haber, porque es la cantidad, el cardinal del conjunto de partes de los reales. Y tomo 2 cualesquiera, ninguno se mete en el otro. O sea, y si ninguno se mete en el otro, tampoco van a ser isomorfos. O sea, el que haya un embedding de A en B es una condición necesaria para que haya un isomorfismo de A en B, pero no suficiente. Y entonces el teorema este de Sierpinski dice que solo para subconjuntos de los reales, el teorema de Cantor falla espectacularmente. O sea, hay un montón de tipos de isomorfismos distintos de órdenes lineales de tamaño Aleph 1. Y hasta acá es donde uno puede llegar en lo que sería la era clásica. O sea, hay versiones más finas de este resultado, pero uno está como trabado y no puede ir más allá con los métodos clásicos, que serían todo lo que sea pre-Cohen y pre-forcing. Y lo que resulta, si bien nosotros probamos que hay subconjuntos que no son Aleph 1 densos, perdón, antes construimos conjuntos de tamaño Aleph 1, órdenes lineales de tamaño Aleph 1 que no son isomorfos entre sí. Si revisamos para atrás, nuestros 2 ejemplos, el primer ejemplo tiene longitud, entre comillas, la palabra correcta es cofinalidad, omega 1, y el segundo conjunto también, segundo orden lineal también. Los 2 son bastante largos. Entonces, uno puede preguntarse qué pasa con conjuntos que son separables. O sea, yo sé que si vale la hipótesis del continuo, no hay chance de tener algún teorema de tipo Cantor. Pero quizás si falla la hipótesis del continuo, algo vale. Y bueno, esto es un teorema célebre de Baumgartner del 73, que es post-Cohen. Es consistente que para todo A y B incluido en R, Aleph 1 denso, sin mínimo ni máximo, A es isomorfo a B. Y cuando digo isomorfo siempre hablo de como órdenes lineales. Entonces, si me limito a subórdenes de R, que es lo mismo a limitarse a órdenes separables, todo orden lineal denso y separable admite un embedding en R. Eso es parte del folclore de la materia, pero si quieren, lo importante, o sea, uno se puede concentrar en subconjuntos de R, está lo mismo. Entonces, si bien la hipótesis del continuo dice que hay un montón, también es consistente que haya uno solo como isomorfismo, si uno cuenta isomorfismo.
sea, agarro dos conjuntos Aleph1, dos subconjuntos Aleph1 densos cualesquiera de los números reales y puedo construir un isomorfismo entre ellos. Es consistente. Necesariamente, o sea, bueno, no puedo dar una idea de la demostración de Baumgarten, pero lo que él hace es, él construye un modelo donde vale de la teoría de conjuntos, donde vale esto. Necesariamente en el modelo del teorema, en el modelo de Baumgartner, falla la hipótesis del continuo, y el continuo es al menos Aleph2. De hecho, en el modelo original de Baumgartner es exactamente Aleph2, pero después se demostró que uno puede tener el continuo tan grande como uno quiera. Ok, entonces Pedro, vimos, sí, mm, imagino que también puedes hacer modelos de todo lo que quieras, ¿no? O sea, entre este sería el caso que cualquiera de los dos sean isomorfos y el otro es que hay Aleph 1 y imagino puedes hacer uno que tenga, cada uno que haya dos no isomorfos. eh, me hicieron esa pregunta hace unos meses y no estoy seguro. No es tan sencillo, porque el problema es que suponete que tenés dos órdenes que no son isomorfos y querés que esos sean los únicos dos representantes de cosas no isomorfas. El problema es que al agregar muchos isomorfismos para el resto de los órdenes lineales, quizá accidentalmente agregaste un isomorfismo entre lo que no querías que fuese isomorfo. Y en general, demostrar que no agregás algo que querés no agregar es bastante más difícil que agregar algo que querés agregar. Así que no estoy seguro. Em, Pero pero lo que no entiendo es de qué no estás seguro. De no que estoy seas, seguro si es consistente que haya, no sé, dos exactamente. pero quizás no O sé. dos quizá es un poco más fácil, o que haya, no sé, siete órdenes, siete subconjuntos de los reales que no son isomorfos 2 a 2, pero que todo suborden de los reales al F1 denso es isomorfo a uno de esos siete. Mm. O sea, es lo que se llama un problema de espectro. No sé, el espectro de este problema sería el número de clases de isomorfismos de los subconjuntos al F1 densos de los reales, y no sé qué valores puede tomar ese espectro. O sea, consistentemente puede valer 1 y consistentemente puede valer 2 al F1, pero no sé si en el medio puede tomar cualquier cosa. Pero cuando decís no sé, ¿es un desconocimiento personal o que no se sabe? O, Me parece que no se sabe. No sé si hay alguien trabajando en eso, me parece que no se sabe. ok. Eh, pero sí, que yo sepa, no se sabe, pero que yo sepa, no hay nadie que esté extremadamente interesado en esa pregunta. Pero, o sea, para mí es una pregunta interesante, me gustaría saber, pero no me sorprendería que sea bastante difícil. Eh, sí. Ok, Te hago una pregunta, sí. Pedro, ¿puede ser? ¿Esto es Ujú. consistente, pero relativo a cardinales grandes? ¿O No, o no sea, hace falta? no hace falta. O sea, esto se sigue del axioma del proper forcing, que Sí. eso usa cardinales grandes, pero no necesitas. Lo que prueba Baumgartner es que si vale la hipótesis del continuo y tenés dos subconjuntos al F1 densos de los reales, hay un poset CCC que agrega un isomorfismo entre ellos. Ah, Y una vez que tenés eso, podés hacer una iteración de longitud omega 2 con poset CCC, cada uno de tamaño al F1. Eso preserva la hipótesis del continuo en las extensiones intermedias y entonces, por un argumento de chain condition, vas a eventualmente agarrarlos a todos los subconjuntos que ah, aparecen en el modelo final. Pero no es necesario tener cardinales grandes para esto. está bárbaro, gracias. Bueno, y esto sería lo mejor que se puede hacer en términos de isomorfismos de órdenes. Así que ahora vamos a mirar una pregunta que quizá puede parecer un poco más sencilla o que tiene esperanza de tener alguna solución. Eh, bueno, vamos a
darle un nombre para no tener que escribirlo 1000 veces, sea L la clase de órdenes lineales no numerables. Una base para L es una familia P incluida en L, tal que para todo X en L existe un I en la base, tal que I admite un embedding en X. La idea de una base es una colección de objetos tal que cualquier elemento de la clase L contiene un subobjeto que está módulo un isomorfismo en la clase B. O sea, una base es una colección de conjuntos lineales no numerables que viven en todo orden lineal no numerable. Entonces, por ejemplo, una base para L es L. La base no tiene por qué, o sea, la definición puede ser bastante, no hay nada, no estamos intentando optimizar en la definición, entonces una base para L satisface la definición de ser una base para L, pasa que eso no es muy interesante. Perdón, me perdí. ¿Qué quiere decir I menor o igual a X? No entendí. Esto quiere decir existe un Ah, embedding de orden, ok. de orden. Eh, entonces, el problema es encontrar una base minimal para L. O sea, queremos una base lo menor posible, o sea, una colección de conjuntos de órdenes lineales no numerables, tal que todo orden lineal no numerable contiene un subconjunto isomorfo a uno de esos miembros de mi base. Entonces, bueno, ¿qué tipos de orden tendríamos que incluir sí o sí? O sea, en una base debemos incluir, bueno, algunos ya los vimos, debemos incluir omega 1 tiene que estar, porque si tengo un orden lineal no numerable y tiene un subconjunto que está bien ordenado, entonces omega 1 tiene que haber un embedding de omega 1 en mi orden lineal. Por la misma idea, pero al revés, omega 1 estrella tiene que estar en cualquier base. Y el otro tipo de ejemplo que vimos es, quizá este no sea la menor terminología, vamos a cambiar de letra, X incluido en R al F1 denso. O sea, tenemos estos tres tipos que sabemos que ninguno de ellos admite un embedding en uno de los otros y son deberían estar en la base, o sea, esos son necesarios. Entonces nos podemos preguntar, bueno, perfecto, ¿algo más? Otra vez no entendí. Entendí Sí. por lo que dijimos que no son isomorfos, entonces tienen chance de que tengan que estar. Lo que no entiendo es por qué tienen que estar. Omega 1 tiene que estar porque si tenés un subconjunto, mentí un poquito, o sea, lo que escribí es cierto, pero no lo justifiqué del todo. Si tenés un subconjunto, un orden lineal no numerable, y tiene un subconjunto no numerable bien ordenado, entonces hay un embedding de omega 1 en tu conjunto. O sea, van a escribir eso. Si X tiene un subconjunto eh, no numerable bien ordenado, entonces omega 1 admite un embedding en X.
Porque tomás tu conjunto, tu subconjunto bien ordenado, no numerable. Eso tiene que ser isomorfo a un único ordinal. Ese ordinal tiene que ser no numerable, así que tiene que ser más grande, tiene que ser al menos omega 1, y eso te da un embedding de omega 1 en tu conjunto X. Si en su lugar tenés un subconjunto de X que está bien ordenado al revés, la misma idea te dice que omega 1 estrella tiene que tener un embedding en X. Y esta es la parte que mentí un poquito. Si tu subconjunto, si Y tiene un subconjunto separable y no numerable, un subconjunto, no sé, Z, entonces, esto, o sea, es cierto, pero requiere una pequeña demostración, entonces existe un Z' incluido en Z, que es Aleph 1 densa. Y cualquier conjunto que tenga un conjunto separable va a ser isomorfo a un subconjunto de los reales. Entonces, por eso dije incluido los reales acá. ¿Responde la pregunta a esto? O sea, esto no lo demostré y no es completamente obvio, pero es cierto. Por ahí la necesidad, ahí comenté en el chat yo que la necesidad es que cualquier subconjunto incontable de omega 1 es omega 1, iso omega 1. Ahí Eh, eso obliga a que esté, sí, o sea, ¿no es sí, cierto? sí, o sea, omega 1 es lo que se llama minimal. Un suborden no numerable de omega 1 es isomorfo a omega 1. Entonces, no tenés muchas chances de poner otra cosa para Por representar ese eso. tipo de fenómeno que está en el orden lineal. Sí, perdón, me olvidé que estaba el chat. Eh, ahora lo abrí. No, no le des bola porque me parece que soy el único molestando ahí. Eh, eh, ¿Se ve esto más o menos o parece razonablemente creíble que estas tres cosas son por lo menos algo razonable para incluir en una base? Obviamente, si en el contexto de la hipótesis del continuo, que hay un montón de conjuntos de los reales que ninguno de los cuales tiene un embedding en el otro, hay que poner todos esos conjuntos en la base. O hay que poner algo la base va a ser relativamente grande. Pero estos son lo que a falta de otros axiomas, lo que habría que poner sí o sí. Bueno, o sea, otra forma de pensar esto es, hay una cosa bien ordenada, algo que está bien ordenado al revés, y un representante de las cosas separables. Esos son como los tres tipos de órdenes que vimos hasta ahora. Y uno puede preguntarse, ok, si hay algo más. Y acá podemos hacer trampa y decir, bueno, algo más es algo que no tiene ninguna de estas propiedades. Digamos, A en L es una línea de Aronsheim. Sí, solo sí. Bueno, pasan las siguientes cosas. Omega 1 no tiene un embedding en A. Omega 1 estrella tampoco tiene un embedding en A. Y no es cierto que exista X incluido en R. Aleph 1 denso. Tal que X tiene un embedding en A. O sea, simplemente defino, bueno, hay órdenes, le pongo un nombre a aquellos órdenes que
no incluyen copias de ninguna de las cosas que consideré hasta ahora. Que puede que no haya, o sea, en realidad no, pero a priori podría no haber. Simplemente les puse un nombre. Y si yo quisiese armar una base, en la base voy a tener que poner líneas de Arnstein. Y no es obvio que existan estas cosas, porque son objetos medio raros, o sea, son no numerables, pero no tienen, son distintos a las cosas que venimos considerando hasta ahora, no es claro si hay ejemplos, la propiedad que los define no es muy explícita, es una propiedad como indirecta. Estoy demandando que no incluyan copias de estos objetos, pero no estoy diciendo qué pinta tienen que tener las líneas de Arnstein en sí. Pero lo que sí es cierto, un teorema de Kurepa, del 35, que existen. Y no lo voy a demostrar porque no. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? 1 hora en total, sería hasta las 3:30, más o menos. Ok, ok, Un poquito más. ok, está bien. Y mm, ok, un segundo, que voy a me pensar qué decir ahora. Estoy ajustando en base al tiempo. O sea, dije recién que estos objetos, la definición que di es un tanto extraña, porque es la definición real, pero es un poco rara porque estoy definiendo el objeto en términos de aquellas cosas que no contiene. Entonces vamos a dar una definición un tanto distinta. Entonces, definición, observación. ah, Si X es un orden lineal, podemos ordenar X al cuadrado, que es simplemente el producto cartesiano de X con sí mismo, del siguiente modo: X y es menor o igual a B, si solo si X es menor o igual a e Y es menor o igual a P. O sea, acá hay un punto, acá hay un punto, este es menor o igual a este. Obviamente, X al cuadrado no es un orden lineal. Pero uno se puede preguntar qué tan lejos está de ser un orden lineal. Y una forma de cuantificar eso es cuántos órdenes lineales hacen, si yo escribo, cuántos órdenes lineales hacen falta para cubrir a X al cuadrado. ¿No? ¿Cuántos órdenes lineales? Y ahora voy a usar, en la literatura se usa la palabra cadena para esto, así que voy a empezar a usar la palabra cadena. Cadenas. Se necesitan para cubrir a X al cuadrado. O sea, yo quiero escribir a X al cuadrado como la unión sobre Y para cierto conjunto de índices de CI, donde CI es una cadena. Obviamente lo puedo hacer con una cantidad no numerable de cadenas. Pongo un punto cada cadena que sea un conjunto unitario y listo. Eh, Les dejo como ejercicio ver que si X es no numerable, si X es no numerable, finitas cadenas no alcanzan.
hay que usar el principio del palomar. Y uno se puede preguntar si alcanza con una cantidad no numerable, con una cantidad numerable. Entonces la conjetura, esto es Countryman, en el 70, si x es un orden lineal no numerable, entonces x al cuadrado no se puede cubrir con Aleph 0 cadena. Y la conjetura duró 6 años. Se Pedro, llama estoy un poco Sí. confundido, o bastante confundido. Subí un poquitito. O sea, entonces vos tenés x al cuadrado, ¿no? Y ahí mostraste ese orden así, bueno. Pero Sí. ¿cómo? No puede haber otro orden, o sea, no es que con el axioma de elección todo conjunto es bien ordenado. Sí, pero yo quiero mirar este orden. Ah, entonces, Me, para, me enca- ¿qué es lo me que encapriché y quise mirar este orden. Ah, listo, vos fijaste ese orden y querés cubrir ese orden. O sea, yo observo que este orden no es lineal, ¿no? Y quiero analizar qué tan lejos está de ser lineal. Entonces me Bien. pregunto, bueno, si lo quisiese cubrir con cadenas, que entiendo bien, ¿cuántas necesito? Sé que Ah, lo puedo hacer con Aleph 1, porque el orden es no numerable. Si el orden tiene tamaño Aleph 1. Sé que finitas no alcanzan, y me pregunto a mí mismo si, como dijo Countryman, dijo que una cantidad numerable de cadenas no era suficiente para cubrir al cuadrado de x. ¿Está bien? sí, sí, ahora entendí. Ok. Entonces Countryman dijo esto y Shela le dijo que no. Existen órdenes, no, existe no sé, existe un L en L, tal que L al cuadrado se puede cubrir con Aleph 0 cadenas. Y ese es un teorema difícil. Y para inmortalizar el error de Countryman, a estos objetos se les puso líneas de Countryman. Tal objeto, L, se llama línea de Countryman. Y son cosas bastante raras. O sea, no, más allá del chiste, la conjetura no parece tan desacertada en una primera instancia porque uno no es un resultado muy intuitivo. El teorema de Shela es bastante difícil. Y después, a los 10 años del teorema de Shela, Todorchevich encontró demostraciones, entre comillas, más sencillas, más conceptuales. Hay toda una maquinaria muy rica que prueba que existen estos objetos. De una forma distinta a la de Shela. La de Shela es una construcción recursiva muy sofisticada. Y en el mismo paper, Shela conjetura, no sé por qué conjetura esto, porque eh, le costó mucho construir un ejemplo de estas cosas, pero el tipo va y dice, bueno, es consistente, bueno, supongamos que dice consistente, que toda línea, y un pequeño paréntesis, déjenme decir que se puede demostrar, yo quería hacer un tercio de esta demostración, pero no me dio tiempo, toda línea de Countryman es de Aronsheim. O sea, recuerden, antes yo dije, bueno, esta clase de objetos la definimos de una forma medio rara, son aquellas cosas que no incluyen a estos órdenes. Bueno, acá hay una descripción un poco más explícita, que es una línea de Countryman, es un orden lineal no numerable que viene acompañado de un cubrimiento por cadenas de su cuadrado. Un objeto con esas características es un tipo de línea de Aronsheim. Es una descripción más concreta
la dificultad está en, bueno, construirla, que no es nada fácil. Pero al margen de que no sea nada fácil, Shela conjeturó que toda línea de Aronsheim, o es consistente, que toda línea de Aronsheim contiene una línea de Countryman. O sea, estos objetos que hasta ese momento se creía que no había y que el tipo demostró que sí había, su conjetura fue que, bueno, en algunos universos de la teoría de conjuntos están presentes en toda línea de Aronsheim. Yo sé que las líneas de Countryman son de Aronsheim, puedo demostrar que hay líneas de Countryman hay líneas de Aronsheim que no son de Countryman, pero Shela dijo que, sin embargo, son como omnipresentes en cierto sentido, al menos en algunos modelos. Y pasó a llamarse la conjetura de Shela, y tenemos el siguiente, que estuvo abierta por 30 años, Moore, 2005. Es consistente. Módulo cardinales muy grandes. Que la conjetura de Shela. No sé qué dice. Que la conjetura de Shela. Vale. Y este es un paper, es un paper de Lanels. Fue un flor de paper. Y en el modelo de Moore, en el modelo, que el nombre del paper es A 5-Element Basis, en el modelo de Moore hay una base de 5 elementos, y esto es óptima para L, a saber, omega 1, omega 1 estrella, algún X incluido en R, al F1 denso, C y C estrella, donde C es Countryman. Y este es la joya de casi un poco más de 100 años de trabajo. Y fue muy celebrado en su momento. Acá hay una cosa que voy a decir es, estoy incluyendo a C y estoy incluyendo a C estrella. Eso es porque C no se mete, no hay un embedding de C en C estrella. Eso es un lindo ejercicio si lo quieren pensar. Una vez que se dan con la idea correcta es medio renglón, pero hay que pensar un poquito si uno no está acostumbrado a trabajar con estas cosas. Entonces, esto es lo más chico que puede ser y efectivamente es posible, o sea, el mínimo teórico es alcanzable en ciertos modelos de la teoría de conjuntos. Y como no me queda mucho tiempo, suena un poco trágico eso, voy a decir algunas cosillas sobre qué se está haciendo hoy en día con esto. Bueno, lo primero es, esto quizás no es tan atractivo si uno no hace teoría de conjuntos. Acá hay un módulo cardinales muy grandes. Un cardinal grande es un cardinal muy grande, que es tan grande que su existencia no se puede demostrar a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos. Y dan una forma de ordenar a las distintas teorías según su fuerza. El cardinal que usó Moore para su demostración es un cardinal obscenamente grande. Después del trabajo de Moore, otra gente junto con Moore lo redujo creo que a cardinales bastante más chicos, un tanto esotéricos, pero mucho más chicos. Y se anunció hace poquito, teorema, Moore, Kruger, Moore, alcanza, o sea, esto es de 2025,
yo escuché la charla hace 2 semanas, y el paper no está ni en el archive todavía, alcanza con un cardinal fuertemente inaccesible, que es esencialmente, de los cardinales grandes es el más chico, en términos de consistencia. Y lo que no se sabe, lo que sigue abierto, que sería la joya, es si es necesario el cardinal fuertemente inaccesible o no. Bueno, esa es una dirección. Voy a decir 2 cositas más y ya termino. La otra dirección es qué pasa en Aleph 2. En general, o sea, todo lo que dijimos hoy fue de Aleph 1, el primer cardinal no numerable. Aleph 2 es el segundo cardinal no numerable y es muchísimo más complicado. Lo primero que uno puede hacer es, bueno, esta conjetura, Moore, hay el análogo, no lo voy a escribir en detalle, pero el análogo de la conjetura de Yela vale para Aleph 2. O sea, si hay toda línea, hay que definir qué es una línea de Aleph 2 Aranshain. La definición es ir mirando la definición de Aleph 1 Aranshain y cambiar cada Aleph 1 por un Aleph 2. Hay una línea de Aleph 2 Aranshain que hay una línea, toda línea de Aleph 2 Aranshain contiene una línea de Aleph 2 Countryman. Y esto estuvo abierto hasta hace un par de meses. Teorema, surgió el anglosajón ahí con el theorem. Teorema Inamdar Rinot. No. Así que la teoría de Aleph 1 y la teoría de Aleph 2 son muy diferentes. Y lo último que voy a decir es ¿por qué son tan diferentes? Bueno, el motivo por el que uno entiende bien la teoría de Aleph 1, hay toda una maquinaria desarrollada principalmente por Todorchevich, que se llaman caminatas minimales, y que permite entender muy bien al primer cardinal no numerable. Nuestro conocimiento de Aleph 1 es bastante bueno. Nuestro conocimiento de Aleph 2 es bastante malo. Y lo que dijimos hoy fue, bueno, tenemos Aleph 1, vamos a hacer una tablita. Acá está Aleph 1, acá está Aleph 2. Para Aleph 1 nosotros hablamos de órdenes lineales. Y si se acuerdan el dibujito que hice, estos son objetos de dimensión 1, intuitivamente. Es una línea, así que una línea tiene dimensión 1. Bueno, entonces lo que uno hace ahora, lo que podemos intentar hacer ahora es copiar la correspondencia. Entonces decimos, bueno, Aleph 2 deberíamos mirar objetos de dimensión 2. Y ahora la pregunta es, ¿qué ponemos acá? Y muy recientemente el año pasado surgieron unos candidatos de órdenes lineales bidimensionales, que no es un buen nombre porque no son órdenes lineales, pero son un análogo bidimensional de un orden lineal, y la esperanza es que si uno mira esas cosas en su lugar de simplemente órdenes lineales más grandes, poder reproducir la teoría tan rica que hay en Aleph 1. Y lo que estamos haciendo con gente acá en el instituto es tratar de desarrollar toda esa maquinaria de caminatas que mencionaba hace un momento para en dimensiones más altas. La pequeña dificultad es que eso es sumamente complicado, pero estamos tratando de construir toda esa maquinaria que fue tan exitosa en Aleph 1 y que existe en Aleph 2, pero no anda tan bien, requiere axiomas extra. Y lo que surgió desde el año pasado es que, bueno, quizá no hay que caminar del mismo modo, sino que hay que caminar en más dimensiones.
signifique lo que signifique. Bueno, eso era más o menos, mi tiempo creo que se acabó. Nuevamente suena como un presagio un tanto oscuro, pero gracias por su atención.